Recuerda que Inminente es el lugar donde juntos aprendemos sobre la experiencia ajena de cada uno de los invitados. Esta vez hablé con Johan Zweig. Comenzamos hablando de su historia y terminamos hablando de tecnología, que está directamente relacionado a sus experiencias. No te cuento más y te dejo con el episodio. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. Una semana más estamos en Inminente y con un gran invitado. Johan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Un placer estar en contacto y participar de esta entrevista. Oye, como ya te lo decía, es un momento muy contento de estar hablando hoy contigo. Y nada, vamos a comenzar fuertes con esta pregunta. ¿Quién es Johan Weig? Joan, a ver, soy un emprendedor, hacedor, también un buscador, ¿no?, de oportunidades que en los últimos años de mi vida fui virando mucho, fui cambiando mucho. Y constantemente estoy buscando cosas nuevas que me apasionen y tratar un poco de aprovechar, ¿no?, lo que creo que hago bien, que es contagiar un poco tecnología de forma crítica, de forma consciente y empezar a entender también cómo la tecnología nos atraviesa como especie, ¿no?, como humanos. Así Claro. que un hacedor, un buscador de oportunidades y de alguna forma un cazador, ¿no?, de estas nuevas tecnologías que van de alguna forma moldeando nuestra vida cotidiana. Todo eso que me comentas no apareció de la noche a la mañana, tuvo que haber tenido un proceso largo detrás. Y esto me lleva a lo siguiente. Lo que eres hoy y lo que haces, ¿lo soñaste de niño? ¿Cómo fue tu proceso desde muy, muy atrás? Sin lugar a dudas que las cosas llevan su tiempo, ¿no? Hoy en día estamos en un mundo donde pareciese que todo es a corto plazo, ¿no? Como que nada es a largo plazo. Estamos en un mundo donde muchos dicen que es un mundo de gratificación instantánea, ¿no? Donde buscamos la gratificación instantánea. El me gusta, el like, el hacer una pareja, hacer un amigo, hacer un vínculo de la noche a la mañana. Y las cosas, lamentablemente, no se dan de la noche a la mañana. Eh, Creo que el mundo de hoy y las grandes plataformas nos presuponen también este consumo tan fugaz, tan repentino, tan rápido, tan dinámico, y muchas veces eso fomenta la superficialidad, ¿no?, que es uno de los temas que trato en mi último libro. Yo desde muy chico, hoy justo recordando algunas anécdotas, mi mamá me contaba que yo tuve mi primera computadora a los 4 años, yo tengo 32 años, y en el año 94 tuve mi primera computadora y me acuerdo que mi mamá le decía que le daba galletitas, le ponía galletitas en dentro de la disquetera porque decía que la computadora tenía hambre. Y en los últimos años es como que tuve diferentes motivaciones, diferentes puntos de inflexión, enfrentándome a diferentes tecnologías, ¿no? Me acuerdo la primera vez que tuve el privilegio de probar un casco de realidad virtual y toda esa noche después de probar esa tecnología no pude dormir pensando en la cantidad de oportunidades que presupone esa tecnología, ¿no? Lo mismo me pasó con las criptomonedas, lo mismo pasó con la robótica. Entonces, yo siento que tuve el privilegio, ¿no?, de conocer personas y de exponerme también a diferentes puntos de inflexión que me permitieron hoy en día llegar a donde estoy. Mismo también por un tema de mi padre, ¿no?, que es un emprendedor también de toda la vida, y mismo también por mi formación académica en la universidad, de las entidades donde estudié, que me dieron la oportunidad y me dieron el lugar para poder crear, para poder experimentar, para poder observar, para poder ser testigo. Entonces creo que es un cúmulo, ¿no?, de cosas, y los seres humanos somos seres complejos y la vida es un proceso complejo, no es tan lineal. Y hoy pareciese, ¿no?, que todo es como muy, muy a corto plazo, ¿no? Y vuelvo un poco con esa idea. Eh, y yo creo que tenemos que eso un poco desmitificarlo, ¿no? Como que las cosas no es que son mágicamente, no son magia, nada es magia. Y de alguna forma creo que este concepto de donde nada es a largo plazo lo vemos hoy en día en las relaciones, lo vemos hoy en día en el trabajo, lo vemos hoy en día en la fama. Y yo creo que las cosas más sólidas que uno consigue en la vida llevan muchos años de sacrificio, de trabajo, hacerte un nombre, que te llamen para trabajar, ¿no? Y esta sociedad tan líquida trae mucha incertidumbre
Y creo que de alguna forma esta fluidez, ¿no? O este mundo tan, Bauman diría, este mundo tan líquido, genera como una especie de liviandad en los seres humanos. eh, y de alguna forma yo me pregunto, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva hacerse un buen nombre? ¿O cuánto tiempo lleva hacerse un amigo en serio? ¿O cuánto tiempo lleva descubrir una profesión? Entonces, creo que un poco es ese mundo, ¿no? Y todos de alguna forma en algún momento tendemos, ¿no?, a caer en este corto plazo, ¿no? En este corto, en este juego, ¿no? Porque como un gran juego al que estamos enfrentados. Claro, y esto me lleva a preguntar, o sea, me genera mucha curiosidad, porque desde muy pequeño has como visualizado las oportunidades que hay en cada cosa. ¿Crees que eso viene de las influencias de tu familia o de dónde crees que viene eso? ¿Y cómo lo has sabido aprovechar a lo largo del tiempo? A ver, yo creo que sin lugar a dudas una gran influencia fue mi padre. Mi padre es un emprendedor de toda la vida, que fue de alguna forma descubriendo oportunidades y vacíos estratégicos y fue el introductor de la robótica doméstica en América Latina, ¿no? Fue el introductor del primer robot doméstico en América Latina. Eh, con un perfil también muy comercial y un perfil también, un estilo de liderazgo muy particular también, así que sin lugar a dudas mi padre fue una de las grandes personas que, que me generó esta influencia, ¿no?, en torno al uso de tecnología. Y después tuve diferentes mentores, ¿no? Un mentor quizás más académico, que de alguna forma fue un profesor universitario que me desafió a la hora de pensar y de pensar en profundidad. Eh, y de realmente generar un pensamiento crítico como una habilidad. Después tuve mentores más periodísticos, ¿no?, que me desafiaron a la hora de contar y a la hora de divulgar y a la hora de comunicar. Yo, ante todo, soy un comunicador, ¿no? Creo que hoy en día, en mi mundo, en el mundo de la tecnología, hay como dos grandes extremos, ¿no? Tenemos las personas que hacen ciencia y las personas que hacen periodismo, ¿no? Entonces hay como dos grandes extremos. Yo creo que hay que buscar un medio, un intermedio, que es el intermedio de la divulgación tecnológica. Entonces yo creo que tengo un poco de los dos mundos, un poco del mundo del emprendedurismo y el mundo más empresarial y el mundo más de la serie experimentar con tecnología y un poco del mundo de la comunicación, del periodismo. Y creo que trato de hacer una fusión de esos dos mundos para poder agregar valor desde mi perspectiva, que es la tecnología, empezar a divulgar tecnología con impacto social y económico en base a esas dos experiencias, ¿no? Porque también yo tengo un pie muy firme en el terreno más empresarial, ¿no?, de la robótica doméstica, y un pie muy firme en el terreno de la comunicación. Entonces, sin lugar a dudas que tuve diferentes mentores, diferentes personas que me generaron una influencia muy positiva. La verdad, Juan Pablo, creo que uno en la vida va encontrando personas de todo tipo, y yo tuve la suerte de encontrarme en el camino, encontrarme con personas que me abrieron muchas puertas, y esas puertas de alguna forma me permitieron hoy en día llegar a donde estoy y de alguna forma y seguir desafiándome todos los días, y seguir creciendo, ¿no?, a nivel profesional. Claro. Y te comentaba esto porque para mí es muy usual, pues en el entorno en que me muevo, escolar, universitario, es muy normal ver personas que dicen, no, pero es que primero que no sirven para nada y que no saben qué pueden hacer. Entonces, o sea, como que ya vienen con ese chip de negarse a ver las cosas de otra manera y buscar las oportunidades o sea, que tenemos más cerca, ¿no? Yo siempre cuento esto en el podcast, pero es que es una historia que me parece muy buena para este punto. Yo llevo menos de un año en la universidad, quería grabar un podcast allá, o sea, aquí en mi ciudad, y yo dije, pues en mi casa no va a ser tan profesional, ¿dónde puedo grabarlo? Entonces primero pensé en oficinas, en lugares, en todos los lugares habidos y por haber, y al final, hablando con las personas, preguntando, encontré, o sea, y me di cuenta de que en mi universidad tenían una cabina de radio con equipos profesionales, con apoyo pues, de una persona que manejaba el audio,
o sea, ya no tenía que preocuparme de esos aspectos, sino completamente de tener una buena conversación, de preguntarle cosas a las personas, de ser curioso. Entonces yo dije, wow, si no hubiera preguntado, si me hubiera limitado a decir, no, pues aquí no hay forma de grabar, tengo que alquilar una oficina o cosas así, y tengo que hacerlo todo yo, pues hubiese sido más complicado, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo, Juan Pablo, que hoy en día hay como dos teorías, ¿no? que dan vueltas al mundo. Una teoría que es el de pensar por fuera de la caja, ¿no? Pensar por fuera de lo que nos rodea, nuestra zona de confort. Y esto también, y a veces hoy en día yo creo que el mundo, las barreras de entrada están disminuyendo drásticamente y es algo que yo trato siempre de poder explicar, ¿no? Hoy en día la barrera de entrada a dispositivos técnicos y a conectividad en las últimas décadas disminuyó drásticamente. Es más, yo creo que hoy en día la brecha no es una brecha a nivel técnica, sino es más bien una brecha generacional. Yo creo que hoy en día básicamente es una brecha generacional en cuanto al mindset, en cuanto a la forma de pensar qué hacemos con los recursos que tenemos, ¿no? Y como vos te diste cuenta que la cabina de radio tenía equipos de sobra para poder grabar el podcast y con conectividad y con una red y con simplemente con el simple hecho de preguntar, ¿no? Porque nosotros con Juan Pablo nos conectamos por correo electrónico y acá estamos teniendo esta conversación, ¿no? Entonces, hoy en día uno tiene la posibilidad de poder conectar con muchas personas, con cualquier persona de verdad, potencialmente, con el simple hecho de animarse, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que a veces no pensar tan fuera de la caja, tenemos que pensar un poco más dentro de la caja en cierto sentido, y entender con los recursos que hoy en día tenemos, cómo lo estamos aprovechando. Porque hoy en día el mundo de la post-pandemia, del post-coronavirus, uno podía aprovechar la pandemia para hacer todas las maratones de todas las películas y series que quería, o podía estudiar en la mejor universidad del mundo de forma gratuita, o aprender habilidades, o generar redes de contacto, o generar un emprendimiento. Hoy en día, generar un emprendimiento, o experimentar, o tratar de lanzar una propuesta de valor, la barrera de entrada disminuyó drásticamente, ¿no? Desde eso hasta conocer nuevas personas, que potencialmente podamos hacer redes de contacto de una forma distinta. Entonces, creo que hoy en día la barrera de entradas disminuyó muchísimo y, y creo que tenemos que cambiar la forma de pensar, ¿no? ¿Qué hacemos con los recursos que tenemos? ¿Y qué valor, qué propuesta de valor podemos hacer con los recursos que tenemos? Con las limitaciones, entre comillas, ¿no? Que hoy en día tenemos. Porque otra vez, muchas veces las limitaciones pueden ser nuestros mejores aliados, ¿no? Eh, entonces, otra vez, quizás es normal que tengamos cierta resistencia, ¿no? Al cambio, es normal que tengamos cierta resistencia a la evolución técnica. Yo cuando le dije a mi padre por primera vez que necesitaba dinero, que me preste dinero para poder comprar una computadora que haga minería de criptomonedas que son intangibles, mi papá me miró y me dijo, pero Joan, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde querés apuntar? Le dije, yo te prometo que te voy a devolver el dinero, te lo prometo. No sé cuándo, pero te prometo que te lo voy a devolver el dinero. Porque estamos de alguna forma formados y preseteados y configurados con una cantidad de valores y nuestra cultura y enseñanzas y anécdotas, historias que nos moldean las actitudes de todos los días, ¿no? Entonces creo que eso forma parte de nuestra vida cotidiana en general. Claro. Y además, o sea, como tú lo dices, las barreras de entrada ahorita pues han estado disminuyendo y nos contactamos o sea, estamos a un correo de distancia, a pesar de que físicamente estamos muy lejos, pues estamos hablando y teniendo una conversación en este momento. No es lo mismo que tenerla pues en persona, pero por algo se empieza. O sea, el paso uno es mucho más valioso que estar pensando, oh, madre, ¿cómo me voy a Argentina para tener un podcast con Joan? Es mucho más complicado. Entonces, de esa manera podemos tener una buena charla, pues con una buena conversación y ciertos aparatos técnicos. Pero si no tenemos un computador o algo así, pues hay instituciones educativas, hay más personas que nos pueden apoyar de las que nosotros creemos inicialmente. Entonces, también como dices, saber
qué tenemos, identificar eso, de dónde nos podemos apoyar y tratar de hacer cosas, a pesar de tener miedo, de ser inexpertos, de cometer errores de novato, porque todo eso pues nos va enseñando. No es lo mismo ver un error en un curso y decir, ah, esto no lo puedo hacer, a cometer el error y decir, uy, esto pasó por esto y entonces por esta otra razón no puedo volver a hacer estas cosas. Entonces, empezar de cero y con limitaciones en la mente, yo siento que es muy bueno porque podemos ir expandiéndolas con el tiempo, ir aprendiendo nuevas cosas y no sabemos a quién podemos conocer en el camino, no sabemos a dónde podemos terminar, porque a veces tenemos un sueño, nos aferramos a él y o sea, nos alejamos de otras cosas que sí podemos hacer y que están más cercanas y quizás sean más grandes que, terminen siendo más grandes que ese sueño, ¿no crees? Sin lugar a dudas, Juan Pablo, hay una teoría de un empresario argentino que es muy interesante, se llama Andrés Freire, que él dice que tiene un libro publicado al respecto, que se llama El 5%, ¿no? Y él básicamente dice en ese libro que una persona, yo, vos o la gente que nos está escuchando en este podcast, con el 5% de nuestro tiempo podemos cambiar el 100% de la vida de otra persona. Con el 5% de nuestro tiempo podemos quizás cambiar el 100% de la vida de otra persona. Entonces, tenemos que hoy en día entender que hoy en día podemos escribirle potencialmente a cualquiera y es normal que del otro lado tengamos una respuesta positiva, ¿no? Porque habitualmente es como que el mundo mediado por las redes sociales y por las plataformas tecnológicas se volvió más horizontal. Hoy en día, antes, quizás hace 20 años o hace 25 años, yo le quería escribir al director general de una compañía y tenía que ir a acercarme al edificio y que la recepcionista esté de buen humor para poder acercarle la carta al asistente o al secretario y ver si el asistente está de buen humor para que se le alcance al director general de la compañía. Hoy en día, hoy con las redes, uno puede escribirle potencialmente a cualquier persona. Y esto, Juan Pablo, y creo que vas a coincidir conmigo, te lo digo de experiencia personal, uno obtiene, muchas veces uno se va a sorprender de la respuesta positiva que va a obtener, ¿no? Porque en esta horizontalidad, ¿no?, del mundo, eh, uno puede generar mucho valor en ese sentido, mucho valor. Y creo que hoy en día también nuestra generación piensa más de una forma más vinculada a inteligencia colectiva y con menos egos, me parece. Obviamente que hay excepciones, ¿no? Y que no todos te van a responder de la mejor forma, ¿no? Pero creo que hay como nuestra generación comparte como diferentes valores que nos generan muchas cosas positivas, ¿no? A la hora de poder emprender, a la hora de generar propuestas de valor. Y creo y por esa razón estamos teniendo esta charla, me parece. Claro, y a raíz de una respuesta negativa, o sea, una sola respuesta negativa no quiere decir que debamos desistir de eso que estamos haciendo. Puede ser a veces una invitación bueno, tengo que hacer cierta mejora o ciertos cambios, pero no a dejar de hacer cosas. Si yo dejara de hacer este podcast porque me dicen que no, en el cuarto episodio se hubiera terminado. Entonces, o sea, imaginemos eso, podemos conseguir muchas cosas a pesar de que a veces tocamos puertas y no las abren, o las abren y nos echan un madrazo, ¿no? Me parece, Juan Pablo, que tenemos que promover e impulsar la cultura de poder intentar y experimentar. Generaciones pasadas quizás condenaban mucho el fracaso. Yo personalmente estuve involucrado y fui parte de muchos emprendimientos a los que a muchos les fue bien y a los que a otros no les fue tan bien. Y si yo me quedo con las experiencias negativas o las cosas que no salieron tan bien, me podría quedar estancado, ¿no? Y obviamente que no es la sensación más agradable del mundo cuando algo no sale como lo pensaste. Pero creo que estamos en un mundo donde el costo de poder probar, de poder lanzar un producto, de poder iterarlo, de poder hacer esta charla, de poder mejorar para la próxima y de aprender de la charla esta para próximas. Y lo mismo pasa con un emprendimiento, o lo mismo pasa
con un vínculo que generemos mediante redes o un vínculo persona a persona. Creo que las experiencias de vida nos marcan, tenemos que impulsar y abrazar las experiencias de vida como parte del proceso de aprendizaje. Yo me acuerdo, yo estuve haciendo dos cursos y programas en San Francisco hace algunos años, en el año 2017, y me acuerdo una charla que tuve cuando estuve en ese viaje, que estaba trabajando en una cafetería allí en Estados Unidos, y me acuerdo que había un chico que nos pusimos a conversar, un chico que trabajaba en la industria de la fintech, de las finanzas en general, con tecnología aplicada, y me acuerdo que cuando se presentó conmigo, él me dijo, bueno, yo estoy haciendo este emprendimiento, ya tuve 4 o 5 emprendimientos a los que no les fue bien, pero con este quinto emprendimiento la voy a romper, me va a ir bárbaro. Y eso, conversando quizás más en la cultura latinoamericana, más la cultura argentina, colombiana, quizás se condena mucho el fracaso, se condena mucho el fracaso desde mirando para afuera. Otra vez, tampoco esto es una invitación a salir y a chocarnos contra la pared todo el tiempo, porque tampoco esa es la idea, ¿no? Pero hoy en día realmente tenemos que aprender de esto y abrazar a las experiencias de vida y las experiencias de emprender y las experiencias laborales como parte de la receta para poder seguir para poder seguir encaminando nuestro camino. Una de las grandes cosas también que yo rescato en mi desarrollo, en mi camino personal, es que para mí fue fundamental también comprender lo que no me gustaba hacer. Hice muchas cosas que haciéndolas me di cuenta, esto no me gusta, no lo quiero para mi vida. Entonces creo que también en este proceso tenemos que también descubrir lo que no nos gusta hacer, porque estamos en un mundo donde tenemos tantas posibilidades y donde podemos experimentar tanto, y que también es importante comprender que de alguna forma hoy en día estudiar algo o emprender una cosa y conformarnos con eso ya queda totalmente inválido. Ya no forma más parte de las recetas del mundo del siglo XXI. Ya no forma más parte de esta receta del siglo actual que estamos conviviendo. Tenemos que estar constantemente aprendiendo habilidades, aprendiendo nuevas cosas, conociendo nuevas personas, para poder seguir agregando valor. Claro, hay que estar constantemente transformándonos porque, o sea, y reinventándonos porque ya no es como antes de, hey, estudio una cosa, o sea, voy a la universidad, estudio, me consigo un trabajo y hasta ahí llegó mi aprendizaje y con lo que ya se me quedo porque con eso voy a vivir. Ya no funciona tan así, ¿no? Hay que estar No funciona más constantemente así. aprendiendo. No funciona más así. No. Pero esto me lleva a otra contraparte que es, o sea, que me parece crucial en la vida de un joven de hoy en día, y son las redes sociales. Porque ahí está, o sea, en este ladito, digamos, en la oreja izquierda, está como el angelito. Es una idea que se me acaba de ocurrir. Está el angelito de que te dice, hey, prueba nuevas cosas, a montar bicicleta, habla con alguien nuevo, prueba un nuevo proyecto. Y está como El diablo. el diablito de la derecha diciéndote, no, quédate 6 horas en el teléfono porque no sabes lo que está haciendo tu mejor amiga. Entonces, ahí es donde está como o sea, yo me imagino eso y digo, pues madre, es complicado porque yo siento que soy afortunado porque en 2014 me topé con YouTube, me topé con los videos y a partir de ahí pues se abrió mi mente. Pero con las personas que no han tenido ciertas experiencias o que no han podido ver a cabalidad el valor que tiene experimentar, pues, y solo conocen la parte del diablito de las redes sociales, pues uno dice, uff, aquí, ¿qué hace uno? Porque no, o sea, aparte de un tema de adicción, puede ser un tema de desconocimiento, de no saber de lo chévere que es hacer esto, ¿no? Sí, a ver, yo coincido, Juan Pablo, coincido y comprendo esa mirada, ¿no? Del ángel del ángel y del diablo, ¿no? Que tenemos a nuestros costados. Creo que, y eso muchas veces a mí me preocupa y es un tema que requiere mucha investigación en general. Me preocupa a mí más aún
en los extremos etarios, ¿no? De la gente más joven o de la gente que quizás nuestros padres, ¿no? Entonces muchas veces yo conversando con mi madre, por ejemplo, le digo, pero mamá, ¿hace cuánto tiempo estás scrolleando, ¿no? La pantalla sin poder parar? Hace algunas semanas escribí un artículo para el diario Perfil, diario argentino de Perfil, que se llamaba Atrapados en el algoritmo, ¿no? Y yo siento que todos en algún momento terminamos atrapados en el algoritmo. Como todos en algún momento terminamos procrastinando, ¿no? Que muchas veces es lo que nos pasa, ¿no? Tenemos ese mono en la cabeza que nos dice, no, es más divertido que trabajar, es más divertido, no sé, ver videos de bloopers de caída de gatos y de recetas de cocina sin parar por 2 horas. Creo que cada uno tiene que de alguna forma encontrar su punto de equilibrio, ¿no? Hay aquellos que dicen, no uso el teléfono los fines de semana, o no uso el teléfono después de las 8 de la noche. Yo personalmente, hace algunas semanas, me di cuenta, y fue parte de la columna que escribí, me di cuenta, era un día de semana, había vuelto recién de Medio Oriente, estaba con jet lag, estaba con cambio horario, al día siguiente me tenía que cruzar la cordillera para poder ir a Chile, volar a Chile. Y me di cuenta que estuve 1 hora, 1 hora y media en el sillón de mi casa, aquí atrás, y Sí. la cabeza como que me quedó en blanco. Como que me quedé en blanco. Entonces, mi reacción fue borrar algunas redes sociales, porque creo que tenemos que detectar las cosas que nos hacen mal. Y cuando algo empieza a afectar o, otra vez, si yo estoy comiendo con vos, Juan Pablo, cenando o almorzando o tomando un café contigo o con cualquiera persona que nos está escuchando ahora en el programa, y yo tengo el teléfono en la mesa, o la pantalla para arriba o la pantalla para abajo, lo que estoy diciendo estoy mandando una señal indirecta de lo que sucede en el teléfono, es más importante la persona que tengo enfrente. Claro. ¿Cuántas veces nos pasó de poder estar con una persona en un encuentro familiar, con un amigo, con una pareja, con lo que fuese, y que de alguna forma esté ahí, pero no esté ahí? Entonces, hay muchos filósofos que estuvieron pensando esto, ¿no? Hay un filósofo que se llama Jean Baudrillard, que en la década del 60, en uno de sus libros, Baudrillard decía que mediante la tecnología estamos simulando presencias para disimular nuestras ausencias. Y ese concepto es súper interesante porque es hoy en día lo que estamos haciendo, ¿no? Simulamos presencias. ¿Qué es un like? ¿Qué es una reacción? ¿Qué es una reacción de una historia? ¿Qué es un like de una historia? ¿Qué significa? ¿Estamos realmente ahí? Yo hace algunas semanas cumplí años y, por ejemplo, uno de los temas que me tenían en la cabeza para escribir eran los saludos de cumpleaños por grupos de WhatsApp. Entonces, feliz cumpleaños, muchas gracias. Feliz cumpleaños, gracias, querido. Feliz cumpleaños, gracias. Ojalá nos veamos pronto. Y parece como que somos robots monótonos. Digo, ¿realmente le interesa? Porque si no, no me saludes. Entonces, creo que otra vez, esto forma parte del mundo de hoy que fomenta la superficialidad y el mundo de hoy que nos fomenta estas reglas, ¿no? ¿Por qué nos cuesta concentrarnos tanto para ver una serie o una película? Porque si yo tengo que esperar 1 hora y media para que me cuenten una historia, un desenlace, un final, en 3 minutos puedo ver si la chica que me gusta me reaccionó en Instagram, si me contestaron del trabajo, si hay algún blooper nuevo de un perro cayéndose o una receta de cocina nueva que me gusta, tan solo en 60 segundos. Entonces, eso también fomenta una superficialidad, ¿no? En el mundo, que además es un poco preocupante. Creo que hoy en día, yo por lo menos sin evidencia científica comprobada, es una sensación personal, creo que eso está más presente en los extremos etarios, quizás de los más jóvenes y de la gente que quizás es más acompaña, ¿no? Todo el avance tecnológico, ¿no? La gente la de nuestros padres, por ejemplo, o de nuestros abuelos. Pero creo que otra vez hay que ser muy consciente del uso y del abuso de la tecnología, ¿no? Porque, otra vez, si uno, por ejemplo, yo vivo solo, pero si uno vive con una pareja o vive con su familia, y antes de saludar a la persona que convivo, veo el teléfono, es un problema eso. Y como todo hay que empezar a tratarlo. Y creo que otra vez,
hablando, por ejemplo, de tecnologías más emergentes y de cosas que hoy en día están sucediendo, como por ejemplo el metaverso, ¿no? Que el año pasado se empezó a hablar cada vez más de la irrupción de los metaversos, ¿no? Y que Facebook cambia de nombre ahora a Meta. Si estos dispositivos nos generan semejante nivel de adicción, ¿no? Que son pantallas con límites físicos, con límites que podemos de alguna forma, que son límites físicos. ¿Qué va a pasar en un futuro cuando tengamos estímulos mucho más inmersivos? Cuando tengamos en realidad virtual, con estímulos visuales y auditivos que de alguna forma nos generen una inmersión cada vez mayor. Entonces, la verdad que son temas para pensar muchísimo. Claro. Y además, ¿cómo puede, o sea, si ya definitivamente, como lo dices, estamos teniendo interacciones muy superficiales, un mensaje de, oye, feliz cumpleaños, y a esa persona se le olvida que existes y lo deja ahí a un lado? Imagínate en el metaverso, ver a una persona que tiene un avatar, o sea, no es ella, y se esconde detrás de ese avatar, no salen a la vida real, por decirlo de alguna manera, y pues solo, o sea, solo con imaginármelo, me imagino una persona en una piecita chiquita de 4x4 y con sus lentes, ya, ahí está, no, no, o sea, sin más. A ver, yo creo, Juan Pablo, que hay un neurocientífico en Argentina que se llama Facundo Manes, que es muy reconocido, que Facundo dice que en los próximos 5, 7 o 10 años, ver a alguien con su teléfono celular sin poder salir de esa pantalla, sin poder escaparse de esa pantalla, va a ser como ver a alguien hoy en día que esté fumando y no puede dejar el cigarrillo, ¿no? Ojalá que no termine sucediendo eso de que estemos en un cuartito y ojalá que se vuelva, que vuelva la humanidad, ¿no? Mi segundo libro se llama El dilema humano, del Homo sapiens al Homo tech. Y yo creo que otra vez en el dilema humano lo que trato de desarrollar es la pregunta quizás más filosófica de qué tipo de humanidad estamos encaminando en un mundo donde si yo le digo FC a una persona ya considero que ya la saludé por su cumpleaños y después me olvido que existe. O qué tipo de humanidad estamos encaminando en un mundo donde los vínculos son cada vez más frágiles y más superficiales. O qué tipo de humanidad estamos encaminando en un mundo donde un mejor amigo es aquel que lo tengo en el círculo verde de Instagram, porque es el círculo de mejores amigos. Entonces, y eso no es un mejor amigo. Entonces, Claro. yo creo que somos la primera especie de la humanidad en tener una segunda identidad. Una segunda vida donde podemos crear un personaje virtual totalmente nuevo, que es una versión de nosotros totalmente estratégicamente pensada, fabricada, que es mucho más atractiva, mucho más lista, mucho más inteligente, mucho más moderna. Y luego está la realidad, ¿no? Que somos nosotros físicamente. La Claro. pregunta es, en general, ¿quién somos en realidad? ¿Somos los de las fotos con más me gusta en Instagram? ¿Los que hacemos bromas en Twitter o insultamos en Twitter? ¿Somos las cosas que nos gustan en Facebook? ¿Somos los que compramos online? ¿O todo eso es un gran filtro que es como una fachada? Otra vez. Y la pregunta es, ¿cuán diferente es esto de nuestra vida real, no? ¿No es siempre lo que hicimos es simular ser alguien que no somos? Entonces, yo me pregunto esto respecto también a las segundas identidades que hoy en día estamos construyendo. En una entrevista hace algunos meses me preguntaron si podía distinguir nuestra identidad real de nuestra identidad virtual, ¿no? Y yo creo que hoy en día ya está fusionada, ya somos, es como que ya Joan Zweig es una sola persona físicamente y virtualmente es una sola identidad, Claro. ¿no? Juan Pablo Duque también es una sola persona. Y creo que las identidades se van fusionando constantemente. Exactamente, y esto me lleva a lo siguiente porque recientemente comencé a leerme un libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Lo publicaron en 2018, justo antes de la pandemia, y ahí mencionan cosas sobre la tecnología y sobre que los humanos pueden pasar pues de lo que llevo leído, ¿no? Pueden pasar a un plano de irrelevancia y con esto que estamos hablando, siento que estoy conectando ciertos puntos en mi mente que pues, quién sabe si eso va a ser así, pero es lo que me parece lógico en este momento. Si los humanos y la fuerza laboral ya no va a ser, ¿sabes?, directamente de humanos, entonces ahí plantean qué van a hacer los humanos con sus vidas.
van a tener trabajos que, o sea, van a hacer cosas que hoy no son consideradas como un trabajo. Entonces me imagino las máquinas y todo por allá, las empresas trabajando con máquinas y los humanos en el metaverso consumiendo y consumiendo y consumiendo. Y ya, ese es el papel que podría jugar el ser humano. Sí, yo creo, Juan Pablo, que el autor de ese libro es Yuval Harari, que es un historiador israelí, Sí, autor de una trilogía de libros sobre pasado, presente y futuro del mundo de la tecnología, súper interesante. Pero creo que hoy en día la tecnología tiene como dos grandes religiones, ¿no? Una religión quizás más catastrófica, como Black Mirror, o como, otra vez, o como Terminator, una religión que de alguna forma dice que la tecnología nos va a dejar a todos desempleados, infelices en nuestras casas con cascos de realidad virtual. Y una religión quizás más vinculada a Wall-E o los supersónicos, que dice que la tecnología nos va a terminar salvando a todos, dejando más tiempo libre, produciendo mejor bienestar económico y social. Eh, y Yuval Harari en sus libros, tanto en 21 lecciones del siglo XXI como en Homo Deus, por ejemplo, en Homo Deus él dice, si nuestros teléfonos nos conocen mejor que los que nos conocemos a nosotros mismos, ¿seguiremos eligiendo nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestro presidente? ¿O cuando la inteligencia artificial nos desplace del mercado laboral, encontrarán los millones de desempleados algún tipo de significado en las drogas o en los juegos virtuales? Cuando los cuerpos y los cerebros sean productos de diseño, ¿cederá la selección natural el paso al diseño inteligente? Entonces, son como preguntas que se hace Harari que son súper interesantes que en lo que respecta al futuro de la especie. Yo creo que en la discusión tecnológica el dilema de fondo no es tecnológico, el dilema de fondo es humano. Darle batalla a la tecnología es inútil porque la tecnología va a seguir creciendo y va a seguir desafiándonos como especie permanentemente. Es como tratar de tapar el sol con la mano, ¿no? El sol, aunque yo lo trate de tapar, va a seguir estando, va a seguir alumbrando, ¿no? claro. Entonces, creo que... Y otra cosa con respecto a esto es que los extremos no son buenos en nada en la vida, porque los extremos no nos permiten dudar. Y de alguna forma la certeza nos estanca. La duda es el motor del conocimiento. Y creo que otra vez, con la tecnología tenemos que cuestionar más, tenemos que debatir más, tenemos que tomar una postura más activa, ¿no? Porque estamos en un momento donde uno de los grandes dilemas de la humanidad está vinculado a si la tecnología nos va a autosuperar como especie de forma permanente o si la tecnología nos va a dejar, de alguna forma, nos va a destruir la especie y vamos a ser conquistados por los robots, ¿no? Entonces creo que hoy en día el ser humano está como en ese gran dilema. En mi libro lo trato de ilustrar en la tapa de mi último libro, de mi segundo libro, como un hombre en una cuerda floja, ¿no? Que está de alguna forma tambaleando en la cuerda floja, en estos ambos extremos. Pero bueno, creo que cada uno de nosotros tenemos que tomar una postura activa al respecto. Y hablando de eso, de tomar una postura activa, ya vamos concluyendo un poco por el tema del tiempo. Quería preguntarte cómo puede, o sea, cómo la gente de a pie puede decir, hey, yo quiero formar ese futuro donde colaboramos con la tecnología y donde mejora nuestra vida, no donde nos reemplaza. Como una persona puede decir, bueno, o sea, el camino que me parece a mí más normal, bueno, pues estudiar ingeniería de sistemas o meterse en estos asuntos y trabajar directamente en las empresas o crear negocios enfocados a eso, pero ¿cómo crees tú que la gente puede entrar a esta conversación, no? A ver, yo creo que, Juan Pablo, primero de todo, vuelvo al tema de no tomar posturas extremas, ¿no? No significa que, yo creo que el mundo del futuro va a requerir, por un lado, muchas personas que trabajen en ciencias duras, en programación, en ingeniería, en matemática, en física, Sí, muchas personas que trabajan en ciencias duras y muchas personas que trabajan en ciencias sociales, muchos historiadores, muchos psicólogos, muchos sociólogos, muchos comunicadores, ¿no? Porque volvemos a lo mismo que conversamos en la charla. Aunque hoy en día uno trabaje de programador, ¿no? Que es la profesión de alguna forma más requerida actualmente, o de analista de datos o de científico de datos, si esa persona no se sigue
desafiando, aprendiendo y siendo cada vez más dinámico, va a seguir de alguna forma, va a ser reconvertido también. No es que solamente la tecnología va a convertir los trabajos de la periferia, ¿no? O va a terminar convirtiendo cualquier tipo de trabajo, ¿no? Mismo Sí. la programación o el análisis de datos. Entonces, primero de todo, creo que quiero dejar un mensaje de no caer en extremos, ¿no? No significa que los que no sepan programación no van a estar en el mercado laboral del futuro. Es verdad que hoy en día hay una necesidad concreta y real en el mercado mundial, eh, pero tenemos que de alguna forma ser abiertos, ser flexibles. Creo que otra vez, el gran secreto es construir habilidades humanas. Es construir habilidades humanas, ¿no? Las que se llaman, de alguna forma, capacidad de adaptarnos, ¿no? Tener creatividad, tener sensibilidad humana, aumentar nuestra capacidad de observación, generar empatía, ¿no? Sentir lo que siente el otro, tratar de sentir lo que siente el otro. Y que las personas crean en sus habilidades humanas, que ahí nos diferencian de otras especies. Y ahí está la inversión de la educación y el trabajo del futuro, ¿no? Eh, Otra vez, creo que hay como la fórmula, no, las capacidades humanas son y seguirán siendo irreemplazables. Yo creo que las personas también tienen que tener un sentido de propósito que los exceda, ¿no? Esa es una enorme fuente de felicidad, poder tener un sentido de propósito que a uno los exceda. Creo que vamos a un modelo híbrido en donde de alguna forma que combina mucho lo digital, pero de alguna forma creo que el tema de fondo sigue siendo humano, eh, y en un mundo basado en el conocimiento, es un mundo que se basa en el conocimiento y además de las habilidades tecnológicas, pero las habilidades humanas siguen siendo fundamentales, ¿no? Así que flexibilidad cognitiva, resiliencia, capacidad de poder adaptarnos, y creo que la pandemia fue un enorme ejemplo de esto. Claro. Oye, hermano, qué gran mensaje final y me gustaría preguntarte esto. Primero, ¿dónde puede comprar la gente tus libros? ¿Cómo los buscan? ¿Llegan a Colombia en formato físico? Por ahora, Juan Pablo, no llegan en formato físico a Colombia, están en formato digital. Tengo 2 libros publicados, uno se llama 7R, las 7 revoluciones tecnológicas que transformaron nuestra vida, y el segundo publicado en 2020, y el segundo publicado en 2021 se llama El dilema humano del Homo sapiens al Homo tech. Lo pueden encontrar en versión electrónica, en ebook, en plataformas como Amazon o Google Play, sin ningún problema. Me pueden seguir a mí en las redes, que trato de todo el tiempo divulgar contenido que realmente agregue valor y deje una enseñanza. Mis redes son Joan Zweig, Joan, y mi apellido es CWA y latina, K de kilo, Joan Zweig, en todas las redes. Y realmente animarse a ser más protagonistas de este mundo, a tomar una postura crítica y a seguir construyendo, ¿no? Un poco este mundo juntos. Joan, se pasó el tiempo volando, en serio, no sentí esos 45 minutos, pero de nuevo te agradezco mucho, primero por tu tiempo, segundo por la buena charla y nada, les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao. Si te gusta aprender de la experiencia ajena y disfrutaste la charla de hoy, te recomiendo que lo sigas haciendo buscando en el podcast el episodio 63 con Andrés Oliveros o el episodio 19 con Mr. Chinapreneur.